Bueno, Dios os bendiga, bienvenidos al estudio bíblico de Peniel, a este tiempo donde estamos tratando de continuar conociendo un poco más acerca de nuestro Dios y acerca de las cosas que también que nos requieren ocasiones, pero que en esta ocasión estamos trabajando con el Espíritu Santo. Ese es el segundo estudio acerca del Espíritu Santo, la parte 2, van varias partes, tenemos bastante que hablar acerca de este tema. Pero hoy comenzamos también con esto. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los que estáis presentes en este tiempo y vamos a orar y presentar el tiempo en oración. Así que, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por la vida de Jesús, gracias por tanto cuanto tú has hecho por nosotros. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Queremos estar esta tarde en tu presencia y oramos que tu Espíritu Santo nos llene para poder transmitir lo que en tu palabra tú recoges. Que este estudio sea dirigido por ti, que sea también de provecho para cada uno de mis hermanos, comenzando por mí mismo, Señor. Y que todo esto sea para glorificar tu nombre, Jesús. Amén. Bien, pues el pasado estudio habíamos quedado justo en esta diapositiva, los nombres del Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, del Padre, Espíritu, sin más, Espíritu del Hijo, Espíritu de Jehová nuevamente en Isaías también. Y vamos a continuar un poco hablando de algunos títulos, o los 7 títulos del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Hay una analogía entre el candelero y el Espíritu Santo. Esos 7 espíritus de los que habla Isaías son los 7 brazos, representan la plenitud y la perfección de la presencia de Dios. Así que si vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2 y Apocalipsis 5, 6, los 7 nombres y los 7 espíritus tienen una compaginación y simbolizan la plenitud y la perfección del ministerio de Cristo. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo, esos 7 títulos, Jehová, Dios el Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Cada uno de estos títulos le corresponde al Espíritu Santo, repito, por esa analogía existente entre Apocalipsis y el texto de Isaías capítulo 11, versículo 2. Es interesante que nos paremos un poco a meditar en torno a esto, porque el Señor no hace las cosas por casualidad y cada una de las cuestiones en la Escritura son absolutamente intencionales y también, como no, esta otra. Bien, vamos a hablar un poco también y vamos a compartir ahora acerca de 6 símbolos del Espíritu Santo. El primero de ellos que vamos a citar es el fuego, un símbolo del Espíritu Santo. Es decir, estuvimos hablando de cómo la Biblia habla de algo que simboliza al Espíritu de Dios. En Lucas capítulo 3, versículo 16, o en Hechos capítulo 2, versículo 3, el fuego nos habla de iluminación y nos habla también de purificación. Lo vemos como ese poder de Dios, ¿de acuerdo? También vemos como en Hechos capítulo 2 el Espíritu de Dios viene como lenguas de fuego asentándose sobre los discípulos que están en ese momento en el aposento alto, y en ese momento, con esa investidura de poder, ellos salen afuera. Dice la Escritura que comienzan a compartir y a predicar y a hablar con una iluminación sin precedentes, mostrada después también en la predicación de Pedro. Y el fuego también, obviamente, simboliza la purificación. Cuando pedimos fuego de Dios, y esto es importante, Iglesia, cuando pedimos fuego de Dios, no solo pedimos fuego de Dios para que Dios se manifieste con poder y hacer... Está bien, pero Dios se manifiesta con poder en la purificación de nuestra vida. Cuando pedimos fuego de Dios, pedimos también santidad. Cuando pedimos fuego de Dios, pedimos poder para compartir y pedimos poder para vencer en nuestra vida también interior. Otro símbolo del Espíritu Santo es el viento. El viento nos lleva a pensar en la regeneración, en la soberanía divina
y en la obra sobrenatural. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 2, lo vemos también en Génesis capítulo 2, 7, en Juan 3, 8, el viento de Dios, el viento del Espíritu, que dice la Escritura que el Espíritu es como el viento que sopla de donde... Bien, para tu vida y para la mía, lo que simboliza esto es la voluntad de Dios aplicada sobre nuestra vida, la soberanía divina. También habla de esa regeneración, algo que nos va limpiando. De hecho, después de que llega el fuego, quizás queden en nuestra vida cenizas que tengan que ser llevadas por el viento de Dios. Y estamos hablando, obviamente, de una obra absolutamente sobrenatural. Otro de los símbolos es el agua, fuego, viento, agua. Qué interesante, ¿no?, que los tres elementos que componen nuestro medio natural también sean simbolizados a través del Espíritu Santo. Qué interesante que Dios tenga tanto cuidado a la hora de tratarnos que podamos ver su actividad también a través de estos medios. El agua, vemos en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, el agua simboliza también la purificación, la limpieza, la restauración, la vida abundante. Recuerda que sin agua no tendríamos vida. El agua del Espíritu es lo que nos refresca. El agua del Espíritu es aquello por lo que clama nuestra alma. El agua del Espíritu es aquello que nos levanta también. El agua del Espíritu es aquello también que arrastra cosas de nuestra vida. Es aquello también que nos limpia por dentro. Es aquello también que nos restaura. Pero sobre todo quédate con el concepto este de tener vida abundante. ¿Sabes? Hay un texto, hay un salmo que dice que como el ciervo, que en este caso es la cierva, brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Ese ciervo, esa cierva, con esa sed tremenda, habla de esa necesidad de agua. Cuando Jesús se presenta en el pozo y aparece aquella mujer, y bueno, ella empieza a hablar con él y él le dice, si bebieras del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. Ya ve, tú vienes buscando agua, pero Cristo Jesús tiene agua de vida y vida abundante, por otra parte. También otro símbolo es el concepto del sello. Efesios capítulo 1, versículo 13, o 2 de Timoteo 2, 19. El sello tiene que ver justamente con eso, con pertenencia, con seguridad de herencia en Cristo. ¿Sabes una cosa? Tu vida y la mía, cuando tenemos al Señor Jesucristo, están selladas con el Espíritu Santo. Y cuando Dios sella, sella de forma absoluta y total. No seas tú el que rompa ese sello. El sello del Espíritu está sobre tu vida y está sobre tu vida para decirte que eres heredero de la gloria de Dios, coheredero con Cristo. Y eso debería de darnos la seguridad de que avanzamos en nuestra vida como creyentes, de que avanzamos en nuestra vida como cristianos y de que realmente también ese sello nos va a capacitar para manifestar esa pertenencia en cualquier otro lugar. Así que tienes el sello de Dios, aprovéchalo. No todo el mundo tiene ese sello. Recuerda que también hay un paralelismo cuando cuando hablamos de esto de sello. Y es que dice la Escritura, y precisamente nosotros estamos este año lanzando nuestro tiempo de retiro para esos días que van del 3 al 5 de octubre, y el lema de este retiro es cartas abiertas. Somos cartas abiertas para los demás. Pero recuerda que en la antigüedad, cuando enviabas una carta, cuando alguien enviaba una carta, ponían un sello, lo que lacraban aquella carta. Estamos hablando de hace ya años. No solo el sello que ves ahora, ¿vale? Cuando llega algo de correos, que pocas cartas hay ahora son todo emails, y en fin. Pero antes se ponía un sello que cerraba la carta y que cuando se rompía permitía abrir esa carta. Ese sello está sobre tu vida. Dios quiere que tengas ese sello y que sea el que te identifique y el que te marque, y que la carta sea abierta delante de muchos testigos. Otro de los símbolos es el aceite de la unción, el aceite de la unción. Citar solo dos textos, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, o Hechos capítulo 10, versículo 38. El aceite para los cristianos es algo muy simbólico y que habla siempre de esa unción de Dios. ¿Qué significa la unción de Dios? La unción de Dios tiene que ver con la capacitación de Dios
para realizar una obra en concreto. El Espíritu Santo hoy no es como el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, donde iba y venía, como os hemos explicado en más de una ocasión, sobre alguien para capacitarlo para la obra. Había una unción concreta para una capacitación concreta. Hoy tienes la unción de Dios, la unción de Jesucristo, la unción del Señor, del Espíritu Santo, para todo el tiempo, con el propósito, repito, de que seas testigo y que seas testigo de las grandes maravillas que Dios está haciendo a través de ti y en ti, empezando por dentro y yendo hacia afuera. Y estamos hablando de esa unción, de ese aceite que cae sobre nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Para ungir a los reyes en el Antiguo Testamento derramaban aceite sobre ellos. Aún en el Nuevo Testamento tantas veces vemos que para orar por los enfermos y se ungen con aceite, sean ungidos con aceite. Y aún hoy en muchas dedicaciones y simbólicamente, o cuando tenemos alguna cosa o una dedicación al ministerio incluso, hay un derramar de aceite simbolizando esa unción de poder del Espíritu Santo para realizar lo que se llama la obra del ministerio, que simplemente es predicar que Cristo Jesús vino para salvar y dar vida y vida en abundancia. Otro de los símbolos es la paloma. Y ese símbolo de la paloma tiene que ver con dulzura, tiene que ver con paz, con pureza, con inocencia, con paciencia. ¿Quién no conoce lo que simboliza una paloma habitualmente, ¿no? De hecho, siempre hablamos de la paloma de la paz. El Espíritu Santo debe ser nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y recuerda que estudiamos la semana pasada que el Espíritu Santo apunta a Cristo. Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, dice la Escritura. El Espíritu Santo apunta hacia esa paz. El fruto del Espíritu, una de las expresiones del fruto del Espíritu es esa paz, esa paciencia y también, por supuesto, el concepto de inocencia. No que nosotros fuéramos inocentes, sino que Dios hoy nos declara inocentes por la sangre de Jesús. No que nosotros seamos puros, sino que la pureza de Cristo viene sobre nosotros a través de ese poder del Espíritu Santo. Y no que nosotros seamos dulces. A veces somos un poco amargos. Sacamos toda nuestra carne a relucir y la carne es amarga. Pero ¿qué de la dulzura del Espíritu Santo a la hora de hablar con tu vida y con la mía? ¿Qué de la dulzura a la hora de tratarnos de esa mano poderosa de Dios que nos guarda y que nos cuida? Así que también uno de los símbolos, y lo puedes ver ahí también en Mateo 3:16, es esa paloma. Dice la Escritura que desciende sobre Jesús, se aposienta sobre él, se para sobre él. El Espíritu Santo como paloma, hablando de lo que Jesús iba a hacer. Y fíjate que lo iba a empoderar para hacer obras increíbles, iba a empoderarlo con fuego. Jesús soberanea sobre el viento, sobre las aguas. Él lleva el sello del Espíritu completamente perfilado. Y por supuesto, ungido con poder de Dios. Pero fíjate en el detalle de que cuando ese Espíritu Santo viene sobre él, antes de comenzar esa obra del ministerio, ir al desierto, llevado por el Espíritu también a ser tentado, una paloma viene sobre él. Y todo el mundo reconoce que es el Espíritu de Dios, si no, no lo tendríamos escrito de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, bien, el Espíritu Santo no es algo abstracto, al igual que Dios no, es Dios, perdón. Al igual que el Padre o que el Hijo, no es algo abstracto, no es algo que, bueno, pues es que una idea, no es un concepto. El Espíritu Santo es una persona. Y lo podemos demostrar. Posee intelecto, posee atributos de esa personalidad, de la persona. Posee intelecto. Romanos capítulo 8, versículo 27. Posee voluntad, al igual que tú, que yo, al igual que cualquier persona. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Posee sensibilidad, es sensible. El Espíritu Santo no es una piedra, es sensible. De hecho, llama mucho la atención, y a mí personalmente, y por eso lo comparto, pero llama mucho la atención que la Escritura habla de no contristar al Espíritu Santo.
no contristar al Espíritu Santo. O Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu. ¿Cómo vas a avivar el fuego así? Aviva, aviva. ¿Sabes? Hay una sensibilidad y una percepción de parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obviamente es una persona. Fíjate que hace cosas. No solo posee atributos, sino que hace obras personales. Segunda de Pedro 1:21 dice que el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Nos enseña cosas y nos recuerda cosas, como cualquier otra persona. Si fuera un libro simplemente no podría enseñarnos nada. ¿Quién enseña o quién nos recuerda? ¿Sabes? Alguien que realmente está hablando. El Espíritu Santo habla, y habla mucho, por cierto. Lo único que tenemos que hacer es tener el corazón dispuesto y el oído presto para escucharle. Intercede por nosotros. Dice Romanos 8:26 que intercede con sonidos indecibles. Es nuestra ayuda. Jesús habló de esto. Jesús dijo que era conveniente y les dijo a los discípulos, y es una de las frases más brutales de toda la Escritura, que tienes al Maestro contigo, al Hacedor de milagros, a Dios mismo encarnado, y Él te dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, ¡wow, qué fuerte!, nos ayuda, intercede por nosotros. Él habla constantemente. El Espíritu Santo no está mudo. Uno comprende que en ocasiones, me paro un segundo aquí, y uno comprende que en ocasiones es difícil para nuestra mente finita pensar en una voz que no sea la de alguien que estemos viendo. Pero sin embargo, podemos escuchar una radio, podemos escuchar. ¿Por qué no escuchar la voz de Dios? Y no te estoy hablando solo de escucharla de forma audible, porque Dios habla constantemente. Y habla constantemente a través de cualquier medio. Créeme, puede hablarte en visión, puede hablarte a través de las circunstancias, puede hablarte a través de un hermano, puede hablarte a través de tantas y tantas cosas. Pero nuestro punto de partida, la clave o el punto donde estamos ahora mismo es que el Espíritu Santo habla. Y habla constantemente. Porque si no nos hablase, nosotros estaríamos completamente desviados. Y Él nos guía a toda verdad, que es lo que también hace. Nos guía a toda verdad. Nos indica. El Espíritu Santo es llamado en tantas ocasiones, y lo vemos con mucha claridad en todo el Nuevo Testamento. No solo en los Hechos, sino en la propia vida de Pablo. Cuando es llamativo cuando Pablo dice, no, que el Espíritu me impidió hacer esto. Es que te guió hacia otro lugar. Busquemos hombres llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu designó a, y el Espíritu habla y guía, habla y dirige. Quizás que en lugar de guiar con dirigir, nos orienta. ¿Hacia dónde nos guía? Hacia la verdad. Cuando es el Espíritu Santo el que te habla, tú sabes que vas camino de la verdad, aunque a veces cuesta, aunque a veces nos cueste, ¿de acuerdo? Y importante, Juan 16, 8, 11, es quien convence de pecado, justicia y juicio. Eso es una obra. Mirad, nosotros vamos a predicar el Evangelio. Salimos de nuestros muros, y aún en un tiempo que esperemos que no sea muy largo, vamos a poder también avanzar en esto, quizás desde nuestras propias vidas, desde nuestras propias casas, en cuanto a la predicación del Evangelio. Ahora, quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Esto significa que hay alguien, una persona, yo mismo, cualquiera de vosotros, que realmente está teniendo. ¿Quién va a convencerte de que eres un pecador? ¿Quién va a convencer de la justicia de Dios? ¿Quién va a convencer del juicio venidero? Cuando Juan les hablaba a algunos que venían, a algunos religiosos, y arrepentido, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¡Wow! Fuerte. ¿Quién puede convencer de ese juicio? ¿Quién puede convencer de que realmente este mundo sin Cristo va camino de la condenación, si no es el Espíritu Santo? Nosotros podemos hablar, pero nadie conoce el corazón de las personas
como el propio Espíritu de Dios. Nadie sabe qué decir a quién. ¿Qué palabras son las que tocan tu corazón? No sé si has tenido esta experiencia, pero te invito a que la tengas. Te invito a que busques en tu intimidad, que el Espíritu Santo te traiga revelación cuando vayas por la calle, cuando vayas a hablarle a alguien. Te invito a que lo hagas cuando pienses en salir de los muros de la iglesia a compartir el Evangelio con alguien. Te invito a que vayas más allá de simplemente compartir un texto bíblico, que busques realmente algo que pueda llegar a las vidas. Señor, guíame en esto, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si no fuera por Él, realmente no tendríamos absolutamente nada. Muy bien. También es una persona, y podemos verlo porque hay reacciones de otras personas, de personas hacia el Espíritu Santo. Si no fuera una persona, ¿qué sentido tiene el mentirle al Espíritu Santo? Estamos citando aquí el caso de Ananías y Zafira. Dos personas que simplemente en medio de un contexto en el cual todo el mundo comparte, vende sus posesiones, las ponen a los pies de los discípulos o de los apóstoles en este caso, y Ananías y Zafira llegan allí y toman la decisión de: he vendido esto en 5, pero voy a dar 4. Bueno. Y lo presentan ahí. Pedro les dice: ¿por qué mentís al Espíritu Santo? Esto es fuerte porque recuerda lo que compartimos antes. Habla. Y a Pedro le habló el Espíritu Santo y le dijo: están mintiéndome. Y fíjate que Pedro no dijo: ¿por qué me mentís a mí? ¿Por qué mentís a la iglesia? ¿Por qué mentís a los personas? No. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Es interesante esta conversación. Te invito a que vayas a este texto y a que leas esos primeros 11 versículos del capítulo 5 de Hechos, porque vas a ver algo muy fuerte, y es un hombre de Dios sin necesidad alguna de vindicar absolutamente nada para él ni para la iglesia, simplemente confrontando a alguien con lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Nadie te pidió nada, sin embargo tú quieres hacer, en fin. Pero fuera de eso es mentir al Espíritu Santo. O Hechos capítulo 7, versículo 51, resistir al Espíritu Santo, resistirle. Cosa que siendo Dios y siendo una persona, conocemos que es verdad. ¿De acuerdo? Como el Señor en el Antiguo Testamento les dice al pueblo de Israel que no sean duros de corazón, ¿sabes? Que dobléis vuestra cerviz. A veces tratamos de resistirle a Dios y realmente a veces al Espíritu Santo también le resistimos. Incluso le resistimos a veces con nuestros propios argumentos, nuestra propia teología, teologías que normalmente están erradas, pero que nos llevan a estar en algo falso cuando Él nos guía a toda verdad. Pero también al Espíritu Santo se le trata y se le puede resistir. Espíritu Santo, recuerdo en una ocasión, y lo menciono porque me parece interesante, recuerdo en una ocasión cuando una mujer que conozco, una mujer de Dios, ella estaba orando en concreto, en un contexto que además era un contexto de una iglesia, una reunión de creyentes, y ella estaba orando diciendo, literal, y os digo esto porque como lo conozco, lo he vivido, pues puedo decirlo así bien a las claras. Espíritu Santo, muévete, manifiéstate, muévete en medio de este lugar. Y ella escuchó con una claridad meridiana al Espíritu Santo decirle: no puedo, con una voz casi, yo no diría agonizante, pero con una voz de dolor, de no puedo. Y no podía realmente porque aquellas personas que creían que estaban haciendo lo correcto estaban resistiendo al Espíritu Santo. Que no sea tu caso, que no sea el mío. Oremos que ese no sea el caso. También se le puede afrentar. Y afrentarle significa no confrontar. No, afrentar es insultar, literalmente. Podemos ver ahí en Hebreos capítulo 10, 29. Afrentar al Espíritu Santo. Afrentar al Espíritu Santo. Solo puedes afrentar a una persona. ¿Sabes? Solo puedes ofender a una persona. O blasfemar en su contra, como dice Mateo 12, 31. Y Jesús enseñó acerca de esto. Habíamos hablado en la pasada
enseñanza acerca de esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo se trata específicamente de atribuir a otro tipo de espíritu las obras del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo me ha sanado, no han sido los médicos, ha sido el no sé qué, o ha sido obra del enemigo. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, amados, cuidado con esto, amadas. Y os lo digo por lo siguiente, porque entre blasfemar al Espíritu Santo y atribuir a otra cosa las obras del Espíritu Santo hay esto de distancia. Básicamente nada, o casi nada. Y a veces tratamos de negar la eficacia del Espíritu o tratamos de negar la obra de... No digo que sean nuestros medios, pero quizás alguien nos escucha y... ¿Qué temor tienes? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo se manifieste de forma concreta? Y corres el riesgo de atribuirle a otra historia lo que el Espíritu Santo hace. Y cuidado, repito, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es blasfemar el nombre de Dios como conocemos aquí en Asturias, ¿eh? Que todos conocemos un poco de esto, mucho, lamentablemente, sino que es atribuir a otro espíritu las cosas que el Espíritu Santo hace. A Cristo Jesús estaban diciendo que por Belcebú echaba fuera los demonios. Esto es muy grave. Y es el único pecado imperdonable, también digo, independientemente ya de la propia enseñanza que estamos haciendo ahora de las reacciones de otros hacia el Espíritu que pueden provocar esto en el Espíritu como persona que es. Y también se le puede invocar, se le puede llamar, se le puede invocar. En Ezequiel vemos Espíritu, ven, sopla, Espíritu, Espíritu. Estamos, no es una expresión española de estamos cansados de decir no. ¿Cuántas veces no hemos cantado en la iglesia? Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no vemos en la Escritura cómo se ora? ¿De acuerdo? Para que el Espíritu Santo venga. Creo que es un tiempo también ahora, siglo XXI, año 2025, por si queda esto para las anales de la historia, y ahora mismo que estamos en abril del año 2025, es un tiempo magnífico para invocar la presencia del Espíritu, porque en esa presencia del Espíritu está la presencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo también es una persona, y lo puedes llamar. Llámalo a tu vida. ¿Necesitas ayuda? Pídesela. ¿Necesitas guía? Pídesela. ¿Necesitas que te enseñe, que te recuerde? Esto es importante. Pídesela. ¿Necesitas que te revele en la Escritura? Pídele que te revele la Escritura. ¿De acuerdo? ¿Necesitas que te hable Dios? Pídele al Espíritu Santo que te hable. Porque cuando lo invocas, Él responde. Al igual que cuando invocas el nombre del Señor Jesús, recibes esa salvación tan grande y lo invocas porque el Espíritu Santo te está llamando a hacerlo. Es una persona. Y quisiéramos hoy, quizás no sé si concluir, no sé si concluir exactamente o en fin, con este texto, con estas cuestiones. Hay atributos también divinos del Espíritu Santo. Y cuando digo que hay atributos, que el Espíritu Santo tiene atributos divinos, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque el Espíritu Santo es una persona, pero el Espíritu Santo obviamente es Dios. Y hay atributos divinos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal cual está diciéndonos la Escritura, y lo estamos viendo aquí, es omnisciente. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 11. Conoce absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es Dios. No le des mucha vuelta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es omnipresente. Lo vemos en Salmos 139, versículo 7, entre otros. Pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Ha estado permanentemente desde el principio. Dice la Escritura que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, ¿verdad? Lo dice así, ¿no? Sobre la faz de la tierra, perdón.
Estoy ahora diciendo sobre las aguas y luego me quieren crucificar los teólogos de alto nivel. Se movía sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo está desde el principio. El Espíritu Santo es Dios. De hecho, recordamos que una de las cuestiones en la Trinidad es que desde el principio ya se habla de esa Trinidad. Es omnipotente, tiene todo el poder. Y cuando hablamos de omnipotente también tenemos que recordar que en ese todo el poder significa, esto como anexo, significa que merece también esa adoración que vamos a ver más adelante. Omnisciente, omnipresente, omnipotente y es eterno, por cuanto es Dios. Así que no estás hablando de una cosa pequeña. Recuerda lo siguiente, porque hoy quizás es un poco más corto el estudio, pero vamos a detenernos aquí. Recuerda lo siguiente, recuerda que el Espíritu Santo es una persona, recuerda que tiene sentimientos, recuerda que le puedes ofender, no lo ofendas, recuerda que te puede guiar, recuerda que es quien te va a llevar de verdad a toda verdad y recuerda también que posee estos atributos divinos. Él es omnisciente, ya lo sabe todo. Si ya lo sabe todo, amados, iglesia, ¿por qué no preguntarle a Él? Porque lo que nos marca ahora, lo que nos determina en este tiempo es lo siguiente. Dios, habiendo hablado a través de los profetas, de todo el Antiguo Testamento, nos visitó como seres humanos a través de Jesucristo, vivió entre nosotros, marcó nuestras vidas, fue a la cruz para darnos vida eterna. La sangre de Cristo abrió un camino hacia la presencia gloriosa de Dios. Y cuando Él se fue, dejó dicho esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces me seréis testigos. ¿De acuerdo? Al igual que antes, al igual que al irse, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo nosotros vamos a hacer discípulos si no tenemos el poder para ser testigos? ¿Sabe lo que significa testigo? Testigo es mártir. Pero testigo es testigo, es decir, en tu vida hay una obra maravillosa que la gente debe de conocer. Esa obra está hecha por el Espíritu Santo. Esa obra hoy es la obra del Espíritu Santo de Dios, que te guía a toda verdad, que te muestra la revelación de que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él es el que te guía hacia el Padre. Así que es muy importante que en este tiempo tengamos en cuenta esto, que tengamos en cuenta que ese Espíritu Santo no es cualquier cosa. Y que hoy, y esta es la gran noticia para terminar este tiempo, que hoy vive en ti porque tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, quiero que te quedes con esto. Si tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si estableces una relación directa con Él, si le confiesas, si te arrepientes, si le rindes tu vida, el Espíritu Santo vivirá en ti. Y Él es el que te guiará a toda verdad. Y Él dará testimonio además de esto. Amén. Déjale. ¿Por qué no te dejas convencer por el Espíritu Santo? ¿Por qué no dejas que Él llegue y que haga las cosas en tu vida? ¿De acuerdo? Él es capaz de hacer maravillas, es capaz de hacer señales, Él es capaz de hacer la gran maravilla de llevarte a la vida eterna a través de la fe en Cristo y de hacer la gran señal de hacerte testigo de la gloria, de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que hasta aquí hoy, en este tiempo de estudio, continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana, trabajando otra vez ya con la tercera parte, o la parte 3 de esta enseñanza, o queremos que sea al menos, no sé si, una enseñanza y que pudiera ser inspiradora, que quisiéramos que fuera así, acerca del Espíritu Santo, que creemos que puede ser de bendición para cada uno de nosotros, y yo al menos lo creo así porque para mí es de bendición el poder compartirla y sobre todo el poder experimentarla como creo y espero que sea en tu vida. Así que vamos a despedir este tiempo en oración y ponernos en las manos del Señor para que Él siga obrando a través de nosotros por el Espíritu. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por revelarlo, Señor, gracias porque es el gran don que Jesús nos entrega, Señor, y gracias porque por muchos años, muchos tiempos,
los hombres quisieron tener lo que hoy tenemos nosotros, es decir, tu presencia en nosotros. Y Señor, esto nos maravilla y también nos desafía, pero sobre todo nos deja absortos, porque jamás podíamos pensar, jamás podíamos imaginar que tú, siendo Dios, tú, en todo tu poder, pudieras vivir en nosotros. Señor, humillados delante de ti, te damos gracias por esto y te pedimos que te manifiestes aún más a través de tu iglesia y que sigas guiándonos también en este tiempo de conocimiento tuyo para que ese conocimiento podamos llevarlo hacia otras personas y esta tierra pueda saber que Cristo Jesús es el único Señor y Salvador y que el Espíritu Santo pueda guiar a esas vidas a ese conocimiento. Ponemos todo bajo tu cuidado, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.